Buenos días o buenas tardes a toda la audiencia. Les doy a todos la bienvenida a la presentación del libro Unamuno, la razón de la pasión, del doctor Francisco Ángeles de Cerón, en el marco del ciclo de conferencias Edith Stein para ensayistas en lengua hispana, que coorganiza el Instituto de Filosofía Edith Stein, el Centro Cultural Nuevo Inicio y el CISAF. A continuación, el profesor Ángeles Cerón presentará su libro y posteriormente el profesor José Miguel Ángeles de León lo comentará. Hago la presentación del profesor Ángeles Cerón. Francisco Ángeles Cerón es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en estudios hispánicos, Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre Unamuno bajo la dirección de don Pedro Rivas y don José Luis Mora. Profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Autor de 5 libros y numerosos artículos especializados. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias, profesor. Bienvenido y le dejo la palabra. Muchísimas gracias, estimada Carmen. Gracias, primero que nada, al CISAF por este espacio, al Instituto de Filosofía Edith Stein, por permitir un espacio en el cual podamos comentar este libro que está justo por aparecer, editado por la editorial Antropos de Barcelona, y en el marco justamente de este importante evento que son las conferencias Edith Stein para ensayistas de lengua hispana. Quisiera, primero que nada, exponer justamente cuáles han sido las razones por las cuales he decidido escribir y publicar este texto, en qué contexto se da, y después referirme de manera sucinta a todos los elementos que componen justamente el contenido de este libro. Sin duda alguna, Miguel de Unamuno ha sido, es y será una figura controversial y que está al centro de muchísimos movimientos y distintas temáticas que tocan directrices diversas de la historia de Iberoamérica, no solo de la historia intelectual de Iberoamérica, llegando a ser muy probablemente quizás el más grande hombre de letras de toda Iberoamérica. Un intelectual siempre al día de lo que se publicaba en otras lenguas, un epistolómano, como él mismo se definía, con una cantidad verdaderamente impresionante de cartas, con intelectuales y personas justamente fuera incluso del mundo intelectual de diversas partes del mundo, con una obra inmensa y que justamente generan normalmente muchísimas visiones contradictorias en torno a su figura por el lugar que ha ocupado en la historia. Si Unamuno fue siempre importante y siempre fue muy complejo precisamente identificar una posición intelectual, política, religiosa, que pudiera darnos una etiqueta medianamente fiable de quién era Miguel de Unamuno. Los últimos o más recientes estudios biográficos, pero también el rescate de muchos textos inéditos de Unamuno, con el extraordinario trabajo que se hace, por ejemplo, en la Casa Museo Miguel de Unamuno en Salamanca, pues ha traído justamente de vuelta a la figura de Miguel de Unamuno al centro de muchas discusiones intelectuales, no solo en filosofía, no solo en literatura, sino también en política y religión, por ejemplo. Basta mencionar el gran hito que fue
la publicación de la primera biografía de Unamuno después de 50 años más o menos, que no se publicaba un libro de esa naturaleza, en 2009, ¿no? Firmado por Jean-Claude y Colette Rabaté. Y luego las importantes apariciones que en el cine también ha tenido la figura de Miguel de Unamuno, ¿no? La Isla del Viento en 2015, de Manuel Menchón, por ejemplo, Mientras dure la guerra, de Amenábar, en 2019, Palabras para un fin del mundo, del propio Manuel Menchón, de este mismo año, y también las últimas publicaciones de los Rabaté dentro del marco, el interés de esclarecer el marco de la guerra civil, justamente en torno a la figura de Unamuno y el papel que habría jugado ahí. Bueno, en todos estos momentos justamente recientes de los estudios unamunianos y del impacto que la figura de Unamuno ha tenido, pues hacía inevitable intentar responder, por lo menos para mi persona, algunos de los interrogantes que se pueden advertir justamente en torno a los años juveniles de Unamuno, ¿no? Es decir, yo tenía una pregunta, digamos, y era si existe una forma unamuniana de pensar, si hay un estilo unamuniano de pensar. Y para responder a ello, justamente, y para no incurrir en los clichés propios o en ideas muy llevadas y traídas, que estudian a Unamuno a partir de la famosa crisis del 97, de 1897, quedaba justamente la tarea, el trabajo de reconstruir el itinerario intelectual y vital de Miguel de Unamuno anterior a esa fecha. Para ello implicaba también hacer una investigación tratando de superar las clásicas dicotomías con las que se estudia Unamuno, ¿no? O estudiarlo desde la filosofía o estudiarlo desde la literatura, superando además las vicisitudes que eso supone, sobre todo en la medida misma en la que Miguel de Unamuno, cuando se le estudia desde la literatura, muchas veces se le piensa como un literato a medias, como un filósofo más bien, y cuando se estudia desde la filosofía, perdón, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, se piensa que no estamos frente a un filósofo clásico, un modelo, un paradigma filosófico a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, por un pensamiento sistemático y demás, y que entonces es literato. Bueno, suponía entonces superar estas dicotomías y tratar de responder precisamente cómo se gesta el pensamiento juvenil de Unamuno en la medida misma en la que las grandes preguntas unamunianas que nosotros podemos identificar en los textos publicados, especialmente después de 1897, tienen su génesis de manera muy, muy importante y un desarrollo también no menos notable en los años juveniles. Es decir, desde los años madrileños, los años que Unamuno estudia en Madrid, y hasta su instalación definitiva en Salamanca, ¿no? La vuelta a Bilbao antes, por ejemplo. Y todo esto justamente está consignado en cuadernos que permanecieron inéditos durante muchos años y que en muchos sentidos su aparición y su paulatina publicación ha permitido reconstruir el camino de Miguel de Unamuno hasta convertirse en esa figura notable, intelectual, filosófica y literariamente que todos conocemos, ¿no? Así, Unamuno, la razón de la pasión, el libro que hoy comentamos, es la primera parte de una investigación mucho más amplia, que será completada justamente con otro libro titulado El estilo de Unamuno, una filosofía novelada, que también aparecerá en la editorial Antropos en el próximo verano. Entonces, estamos frente a un libro, este es un libro que justamente intenta reconstruir esa peculiar manera unamuniana de pensar a través de la incursión en los textos privados de Unamuno, con todo lo que ello implica, ¿no? Evidentemente, muchos de esos textos se escribieron no para ser publicados, algunos de ellos sí, porque hay referencias
a una futura lectura posible que se habría hecho de ellos. Unamuno desde muy joven empieza a establecer estos diálogos que suele hacer con su lector, pero es claro que algunos de esos textos, o la mayoría de ellos, pues no nos permitirían hacer afirmaciones perentorias sobre el pensamiento de Unamuno, sino más bien al contrario. Nos permitirían advertir que las diversas posiciones intelectuales, Unamuno nunca tuvo una posición definitiva en ningún tema, respecto a ningún tópico, pues también se fueron dando precisamente desde la juventud. Ahora, hay muchas cosas que es posible fechar y que gracias justamente a esta reconstrucción nos puede permitir ver y advertir y señalar con mucha claridad cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, un joven Miguel de Unamuno enamorado del racionalismo, del positivismo, termina escribiendo novela, poesía, ensayo, teatro, y por qué justamente esto es algo más que una transición de género escritural. Porque además establece precisamente algunas consideraciones epistemológicas y estéticas que le llevan hasta la novela, hasta la poesía, hasta el teatro, para desentrañar algunas preocupaciones que van apareciendo en la juventud de la mano de algunos acontecimientos vitales, biográficos, que no puede hacer a un lado. Entonces, nuestro libro lo que hace es analizar esos textos juveniles, haciendo una minuciosa reconstrucción de la reflexión que Unamuno hace de su propia labor y estableciendo un vínculo, un estudio paralelo entre las transformaciones vitales y biográficas que va sufriendo Unamuno y el paso por distintas escuelas de pensamiento a las cuales se va acercando hasta llegar a la madurez. Esta reconstrucción nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, afirmar que más allá de la conocida crisis del 97, que suele verse como un gozne, como un viraje fundamental en la vida intelectual de Miguel de Unamuno, lo que podemos nosotros advertir y señalar es una crisis constante espiritual, religiosa, ideológica, que se va viviendo desde los mismos años de su llegada a Madrid. La experiencia justamente de eso que, por ejemplo, el gran hispanista francés Alain Guy ha llamado el existencialismo abierto de Unamuno, tiene justamente su explicación mucho más allá, mucho más atrás de la crisis del 97. Que no deja de ser importante, que no deja de ser vital, pero que no es el único cambio, no es la única transformación en la vida intelectual y espiritual de Miguel de Unamuno. Por el contrario, los años juveniles de Miguel de Unamuno, consignados sobre todo en esos cuadernillos, nos muestran un tránsito muy complejo, muy difícil, pero que en este libro hemos tratado justamente de presentar de la manera más clara para el lector, no solo de los estudios unamunianos, sino incluso para quien quiera enterarse cómo es que se forma el pensamiento de Miguel de Unamuno. O sea, cómo es que surge esa figura peculiarísima en las letras y el pensamiento hispánico que es Miguel de Unamuno. Por ejemplo, por citar algunas transformaciones que vamos intentando reconstruir como parte de su itinerario intelectual, podemos ver la presencia de un cuaderno escrito alrededor de 1880 que titula Cuaderno para uso de quien bien sepa usarlo, en donde hay un marcado racionalismo, o el cuaderno 5 que escribe también todavía estando en Madrid en 1883, donde hay un enamoramiento fuerte, claro, por el positivismo, y hasta una transición que tiene lugar 2 o 3 años después, en un cuaderno, por ejemplo, titulado Notas entre Madrid y Bilbao, que además tiene la peculiaridad de ser un cuaderno preparado para Concepción Lizárraga, ¿no? Entonces su novia, su futura esposa. Es el primer, digamos, conjunto de textos que Unamuno antologa de sí mismo y lo hace de manera entre pública y privada, es decir, es un texto que prepara para mostrarle
a Concepción Lizarra quién es él, ¿no? Fue un noviazgo muy largo, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo Notas entre Bilbao y Madrid del 84, justamente ya tiene una primera toma de distancia importantísima respecto del positivismo y racionalismo más juvenil todavía. Y coincide justamente con un hecho vital que el libro también intenta recuperar y reconstruir, que es el descubrimiento del amor concreto, ¿no? O sea, 1882 es el año en el que Unamuno visita por primera vez Guernica, ¿no? Para ir a ver a su novia, ¿no? Y justamente hay una serie de notas muy interesantes, correspondencia de esos mismos años, que nos permiten ver algo peculiarísimo, ¿no? Y poco estudiado me parece todavía. Esta es una de las virtudes que creo que se pueden encontrar en el libro, dentro de toda la génesis del pensamiento unamuniano, y es el lugar que tienen estas experiencias existenciales, concretas, vitales, en la formación del pensamiento unamuniano. Yo tendría que decir lo siguiente: una de las afirmaciones más importantes de este libro es que el descubrimiento del amor concreto, existencialmente hablando, es lo primero que pone en jaque el positivismo de Unamuno. Es decir, es que la ciencia, como se le imagina, como estaba entusiasmado, la razón tal como la advertía, no puede explicar lo que le está pasando. Incluso también hasta a nivel de la organización cotidiana de la vida. Por esos años Unamuno está haciendo cosas que no le gustan incluso. Por ejemplo, da clases a niños y dice que eso es algo horrible, ¿no? Para él. Prepara clases para un instituto cada tarde para dar clase por la mañana. Y es las primeras veces en las que él empieza a decir que está guardando dinero para ella, dice, ¿no? Entonces es algo muy interesante ver cómo la experiencia concreta muchas veces es lo que lleva justamente a ese entusiasmo filosófico de la primera juventud, a encontrar sus primeros límites. Es decir, la razón encuentra límites en la experiencia del amor concreto y al mismo tiempo trascendental. Hasta llegar, por ejemplo, en 1885, a un cuaderno fundamental, que es el cuaderno llamado Cuaderno 17. Un cuaderno que ya nos ofrece las primeras impresiones acerca de las famosas dicotomías, contradicciones, o mejor aún, paradojas, como ya las llama Unamuno, que van a caracterizar a su pensamiento de madurez. Paradojas o dicotomías irreconciliables como vida-muerte, finitud e infinitud, razón y fe. Y es justamente ya en ese año, 1885, en donde también, a través de la experiencia de la difícil e interesante relación que se teje entre Unamuno y su madre, y entre Unamuno y su futura esposa, que se puede hablar ya, por ejemplo, de algo que algunos denominan como una crisis de retroceso, Stephen Roberts, por ejemplo. Es decir, donde hay una aparente vuelta a la fe, que ya no es la fe de la infancia tampoco, porque es uno de los primeros temas que a Unamuno le interesan de manera vital, ¿no? Es decir, advertir justamente el papel de una fe creativa, no dogmática, la manera en la que esto coincide con tener un espíritu, por ejemplo, distingue ya para entonces entre espíritu científico y ciencia, ¿no? Dice, la ciencia misma también es dogmática, ya dice Unamuno para 1885. No obstante, el espíritu científico no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu científico dice, tiene fe en seguir encontrando, en seguir postulando justamente elementos que permitan asimilar la condición contradictoria del hombre de carne y hueso, como le gustaba decir a él. Por entonces todavía no utiliza esta expresión, pero sí ya empieza a advertir la enorme diferencia y la dificultad justamente de la realización de la vida, la experiencia de la tragedia que se puede tener cuando una serie de condiciones más lejanas justamente a la experiencia personal, o una serie de intenciones de sistematizar el pensamiento y la misma experiencia vital, quedan muy lejos de lo que implica o de lo que es la experiencia concreta no solo a nivel sentimental,
sino a nivel pasional, a nivel incluso de la misma experiencia racional. Entonces, es un libro que intenta responder a la pregunta si existe una suerte de metanoia, incluso, así formulada, así llamada, tanto filosófica como espiritual, que Unamuno haya experimentado antes de esa famosa crisis del 97, y es un libro que responde que sí, ¿no? Y trata de reconstruir justamente cuál es esa transformación, o sea, qué cambios y en qué grado se dan dentro del pensamiento de Miguel de Unamuno hasta convertirse en esa figura que ya conocemos muchos años después, sobre todo cuando se vienen en cascada sus publicaciones, ¿no? Antes del 97, antes de la crisis del 97, por ejemplo, está ya escribiendo lo que sería su primera novela, pero que no publica jamás, ¿no? El Nuevo Mundo. El libro reconstruye justamente cuáles son estas razones por las que él decide hacer novela, por qué no la publica, porque más bien apuesta por Paz en la Guerra, que termina siendo su primera novela publicada, y cómo está haciéndola justamente a la par, ¿no? Qué es lo que opinan sus corresponsales más asiduos, y sobre todo, cuáles son las grandes preocupaciones de los años mozos de Unamuno, ¿no? Porque se trata, pues, Unamuno, La razón de la pasión, de un libro que trata de ver cuáles son las razones que llevan a Unamuno a una crisis perpetua, cómo lidia con ello, cómo van surgiendo los intereses que Unamuno tiene ya muy claros, ¿no? El hambre de inmortalidad, la dicotomía entre razón y fe, su quijotismo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los... Antes de 1897 tiene ya la primera mención a Don Quijote en uno de estos cuadernos, cuáles son justamente las lecturas que está haciendo por entonces, y cómo desde los años madrileños, la etapa conocida como los años bilbaínos, del 84 al 91, antes de la llegada a Salamanca, van precisamente formulando ya las preocupaciones filosóficas y literarias que después en los manuscritos que sí publica permiten identificar, ¿no? el pensamiento unamuniano. Ahora, el carácter experimental, digamos, de los cuadernillos que se estudian en este libro intenta superarse justamente en la medida misma en la que es posible ver cómo en muchos momentos algunas o muchas de estas ideas son recuperadas por Miguel de Unamuno en también otros espacios, ¿no? Los espacios de la poesía, de la novela, del ensayo, del teatro publicado, y cómo Unamuno ya en estos años anteriores a la crisis del 97 se puede identificar dentro de su camino intelectual sus primeros, por ejemplo, intereses en torno a posiciones políticas diversas. En estos años es cuando tiene justamente su acercamiento con el socialismo, incluso con el anarquismo, sus primeros desencantos políticos, pero también sus primeros acercamientos, por ejemplo, al misticismo, ¿no? O sea, ya se dan en ese momento. Son los primeros momentos en los que Unamuno se acerca al misticismo, no tanto, justamente todavía, está claro, por las razones en las que tendrá este acercamiento, por ejemplo, en su poesía mística, ¿no? O lo más cercano a lo que podríamos conocer con la poesía mística de Unamuno, o el Cristo de Velázquez, un texto más de la madurez, pero sí por el valor que el misticismo tiene ya a los ojos de Unamuno como parte de una filosofía española, ¿no? Como una filosofía hispánica, como una forma netamente hispánica de pensar. O sea, ya empieza justamente en este afán justamente de reconstruir qué es el casticismo, ¿no? Y estas preocupaciones aledañas, a acercarse precisamente hasta el misticismo y este tema del amor que después, evidentemente, durante el año que dedica a la escritura del sentimiento trágico de la vida, será uno de los temas fundamentales hacia los últimos meses, los últimos ensayos que componen este texto. Bueno, en estos años justamente ya empezamos a advertir lo que va a hacer de Unamuno cuando se esté fraguando una posición contrarracional. Y entonces podemos ver que Unamuno está
batallando, está librando una batalla, no solo contra posiciones académicas o científicas que él advierte como demasiado limitadas ya para entonces, sino sobre todo está librando una batalla consigo mismo, con lo que él mismo fue. Por eso muchas veces cuando leemos libros, textos unamunianos posteriores a la crisis del 97, y podemos no entender quizás con qué razón se está peleando Unamuno, pues es con la razón que él mismo practicó. Es con la razón totalizadora, positivista en su momento, que intentaba o creía él que podía resolver en su totalidad los problemas que le preocupaban, que le punzaban en el alma. Y por el contrario, justamente vemos cómo en estos mismos años la aparición de una lógica cardíaca muy unamuniana, la decisión por llevar al espíritu a la atención máxima respecto de la realidad, asumir que hay contrarios o paradojas irreconciliables o irreductibles sobre todo, como la razón y la fe, o como la finitud de la inmortalidad, o como la realidad y la ficción, ya están más que en germen desarrollándose en el pensamiento juvenil de Miguel de Unamuno, de tal suerte que este libro estudia especialmente esos cuadernos de juventud, la correspondencia de todos estos años, desde los años de Madrid hasta la crisis del 97, al final del libro, por ejemplo, se hace un intento de reconstruir el testimonio epistolar que va anunciando la preparación precisamente de esa crisis, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos cómo ya hay una alta, muy alta temperatura argumentativa en todas las ideas de Unamuno, lo que lo vuelve justamente un pensador muy paradigmático. Y de esta manera, pues, se trata de un libro, insisto, que intenta recuperar y reconstruir las condiciones vitales e intelectuales que llevan a Unamuno a desarrollar sus grandes problemas centrales después presentes en la obra publicada. ¿Qué cosas hacemos ahí? Pues, ¿qué es lo que presento en este texto? Un análisis de los textos que dan testimonio a través de los ojos del propio Unamuno de su formación en Madrid y sus consecuencias, ¿no? Análisis de textos que retratan justamente el retorno, sobre todo pues, a nivel muy, muy personal, hacia su Bilbao natal, y se analizan cuáles son las influencias teóricas que tiene por ese momento, ¿no? Que son muy breves y a veces que contemporáneamente se mencionan de manera prácticamente contradictoria en algunos manuscritos que datan de fechas muy parecidas, ¿no? Esto, al mismo tiempo, justamente nos permite ver cuáles son los primeros reveses introspectivos que tiene ideológicamente Unamuno, cuáles son las razones que le llevan a él pues, a intentar sistematizar el pensamiento y luego desencantarse de esa posibilidad. Ya para 1888, por ejemplo, está clarísimo que Unamuno no va a regresar al intento de escribir algún intento de una pretensión de sistema filosófico, ni siquiera ya lo vuelve a hacer para las oposiciones que prepara y que pierde constantemente por distintas razones. Y justamente también es un libro que intenta ponderar el valor existencial, pero también epistemológico, de algunos hechos vitales en la vida de Unamuno, ¿no? Como ya lo he mencionado, el encuentro del amor concreto, con el amor concreto, a través de la relación que teje con Concepción Lizárraga, su futura esposa, su costumbre, como le encantaba llamarla a Unamuno, de manera muy tierna. El encuentro también con esa visión de la religión de su infancia que sigue viva a través de la relación que teje muy difícil con su madre. El encuentro también con los medios que le permiten advertir que más allá de los textos de la filosofía sistemática puede haber otro género epistémico, escrituralmente hablando, para afrontar los problemas que le preocupan.
y por lo tanto ver cómo hay unas primeras propuestas de su poética escritural en donde ya la forma empieza a ser fondo, ¿no? Lo que permite advertir que desde los textos juveniles Unamuno no decide, digamos, exponer su filosofía a través de novelas o escribir novelas con tintes filosóficos, o teatro, o poesía, sino que más bien es la misma forma escritural, la apuesta epistemológica unamuniana y estética a su vez, para afrontar los problemas que le preocupan. ¿Esto qué quiere decir? Justamente que en esa búsqueda incansable por encontrar su propia voz, porque me parece que esto queda clarísimo en los textos de la juventud, uno va cambiando de posición muy constantemente porque está buscando su propia voz, porque no quiere parecerse a más nadie, porque en esos años ya quiere hacerse un nombre digamos, entre los intelectuales de su tiempo, se vuelve consciente de que eso es posible, le interesa lograrlo, y empieza a ver en el ejercicio del pensamiento, en estos ejercicios intelectuales, como los ha llamado, por ejemplo, Cerezo Galán, estos cuadernos, eh, ya vemos la práctica de la filosofía por parte de Unamuno como un modus vivendi, en donde precisamente advierte en el camino hacia la novela especialmente una forma muy particular de tratar o de trabajar los problemas que le aquejan, esas paradojas, esas contradicciones, esos irreductibles contrarios que ya va advirtiendo desde la juventud. Y empieza a ver justamente que ese género escritural es al mismo tiempo una apuesta por poner sobre el papel algo que le parece mucho más cercano a la manera de pensar y de vivir que tiene el hombre de carne y hueso, como llamará en el futuro justamente al ser humano, ¿no? Es decir, empieza a novelar porque Unamuno se da cuenta ya desde ese momento que vivimos como si fuéramos personajes de ficción. Esto ya lo podemos encontrar con afirmaciones muy precisas en los cuadernos de la juventud, y este libro titulado Unamuno, La razón de la pasión, intenta dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, ver cómo el propio Unamuno, subrayar la manera en la que, tanto a nivel personal, existencial e intelectual, junto a ese intento por fraguar su pensamiento típicamente agónico, advierte otra cosa, y es que la exposición sistemática de la filosofía no es la única posible, e incluso la encuentra limitada ya para ese momento para explicar o exponer una manera de existir, un modus vivendi, que él mismo experimenta en carne propia. Es decir, Unamuno se decanta por la ficción porque cree que vivimos más ficcionalmente que sistemáticamente, ¿no? O sea, por eso es que hay muchos experimentos técnicos, escriturales, que si bien Unamuno muy probablemente va descubriendo en la lectura de otros grandes escritores contemporáneos europeos, más bien los asimila no con fines estilísticos fundamentalmente, sino con fines epistémicos. Es decir, se apela, por ejemplo, ya al flujo de conciencia, ¿no? al diálogo interior, y a otras técnicas escriturales que en ese momento están surgiendo en Europa, es fundamentalmente porque cree que así pensamos. Y ya lo vemos, por ejemplo, estos ejercicios planteados así desde las preocupaciones que expone a través de Nuevo Mundo, ¿no? También llamado en su momento su Eugenio Rodero, que es el personaje central de esa primera novela que no publica nunca, pero que aparece justamente en los 90, editada por Laureano Robles. De esta manera, pues intentamos recomponer precisamente el camino previo a la crisis del 97, poniendo especial énfasis en la etapa que va desde mayo del 84 hasta mayo del 96, ¿no? O sea, un tramo de 12 años reconstruidos de manera tan precisa como ha sido posible, para advertir que el camino intelectual y espiritual de Unamuno pues está lleno de muchas vicisitudes que lo acompañan hasta la primavera del 97, cuando tiene
pues su otoño más terrible, o más mencionado, o más estudiado quizás. De esta manera, pues encontramos en Unamuno a un pensador que desde sus años de juventud, de sus años más mozos, empieza a fraguar el paradigma intelectual en el que terminará convirtiéndose. Y sobre todo, me parece que se nos vuelve un personaje aún más entrañable, ¿no? O sea, si una característica unamuniana, típicamente unamuniana, es que, pues que es muy, o sea, que es alguien que se presenta ante sus lectores más bien como un compañero de batallas que como un conjunto de pensamiento que hay que agenciarse para volverse especialista de él o sobre él. En estos años de la juventud todavía advertimos el camino intelectual que muchos podemos seguir, ¿no? O sea, estas rupturas constantes, estos cambios de voz, esta búsqueda de un pensamiento propio, este ejercicio justamente de estar en el medio de las transformaciones intelectuales del propio tiempo, pues se vuelven también patentes en Unamuno y se nos presenta entonces como un espíritu no solo inquieto, sino ya convencido, hasta 1896 por lo menos, de que la realidad se asimile a través de la epistemología y la estética de la ficción. Y esto precisamente nos permite ver cómo para Unamuno, parece Unamuno joven, que va poco a poco alejándose del positivismo, del que estuvo enamorado en sus primeros años en Madrid, ya el acto de narrar supone desvelamiento, ¿no? que refleja la realidad de manera muy, muy cercana a la experiencia interior que tenemos cuando la episteme humana quiere aprender esa realidad. De esta manera, entonces, ese egotismo unamuniano tan típico de la madurez nos muestra ya un primer momento de existencia, de revelación, de advenimiento en los años de la juventud. Y ya desde esos años experimenta Unamuno consigo mismo y a través de su propio ir y venir de las ideas, cómo esta afirmación de la madurez en donde nos dice que es obra de misericordia suprema despertar a quien está dormido y sacudir a quien está quieto, pues lo experimenta él mismo en su propia carne y en sus propios huesos, ¿no? Este libro entonces ha intentado recomponer ese camino, a clarificarlo, volver patente el itinerario intelectual y existencial del joven Unamuno, para tratar de explicar cuáles son las razones de esa pasión típicamente unamuniana, que haciéndose eco de la lógica cardíaca, nos permite acometer el mundo de una manera eh, típicamente irrenunciablemente agónica, sobre todo cuando lo que menos encontramos a nuestro alrededor son certezas plenas que nos puedan dar tranquilidad. Ya en los años de juventud, Unamuno nos permite advertir, y eso pretendemos exponerlo a través de este libro, que siempre será importante acometer las tareas del espíritu, aunque en esto nos vaya justamente gran parte de nuestra propia existencia. Entonces, Unamuno, La razón de la pasión, es el primero de dos libros que yo los consideraría ahí hermanos gemelos, intentan explicar este tránsito desde el positivismo y ese racionalismo a ultranza de los primeros años hasta esa posición agónica que le lleva a Unamuno a afirmar ya en la madurez que la filosofía es la ciencia de la tragedia de la vida. Y esto sería, digamos, a grandes rasgos, el contenido de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
por la excelente presentación. Toca el turno de los comentarios por parte del doctor José Miguel, del profesor José Miguel Ángeles de León. Bueno, primero que se me olvidó hace un momento al inicio presentarme. Soy Carmen Guerramelo, soy secretaria del Instituto de Filosofía Edith Stein y estoy representando a nuestro director, que es el doctor Matías Alay. Bueno, valía la pena recordarlo. Y dicho eso, bueno, sigo con la semblanza del profesor José Miguel. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se tituló con la tesis Reflexiones en torno al cartesianismo radical. Es maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, con la tesis Don Quijote de la Mancha, Caballero de la Fe, una lectura más allá de temor y temblor y el quijotismo unamuniano. Ha sido profesor de religión, humanidades, lógica, ética, etimologías grecolatinas del español y filosofía. Es editor asociado de la revista de filosofía Open Insight, profesor investigador y coordinador de la división de filosofía del CISAP. Bienvenido, José Miguel, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Muchísimas gracias a Paco por haber aceptado la invitación a este ciclo de conferencias que organizamos entre IFES, el CESAF y el Centro Cultural Nuevo Inicio. Y pues me toca presentar una obra que, si bien no he podido revisar a detalle porque apenas acabo de recibir una versión en Galeradas, que agradezco profundamente al doctor Ángeles que me la haya compartido. Tengo mucho que decir porque me ha sorprendido y me ha encantado este trabajo, que creo que a todos aquellos a los que nos apasiona el pensamiento unamuniano y que profundizamos en el conocimiento de Don Miguel, sin duda aporta muchísimo a estos estudios que, como bien ha mencionado ya en su presentación, ahora se vuelven, digamos, voy a decirlo así, como con más reflectores, pues por el redescubrimiento que está teniendo la presencia de Unamuno en otros medios. O sea, ya se mencionaron las películas. Yo creo que sobre todo lo que ha acontecido con Mientras pase la guerra de Amenábar ha sido un acontecimiento que ha puesto el énfasis en Unamuno, ¿no? Asimismo, este descubrimiento que ha llevado o que ha surgido de su literatura, creo que también es muy importante resaltarlo. Recientemente, por ejemplo, acabo de enterar que Niebla acaba de reeditarse en cátedra, en unas ediciones muy bonitas que sin duda contribuyen a esto, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde creo yo que está el principal mérito de esta obra del doctor Ángeles? Me parece que está en que él hace, voy a decirlo así, y me gustaría que él me dijera si está de acuerdo con esto, está haciendo una biografía intelectual profunda con un análisis filosófico del pensamiento unamuniano, que es un proceso y un trabajo que me parece que rebasa, por ejemplo, los alcances de los trabajos de otras biografías, como puede ser la de los Rabaté o la otra que creo que es de Yosulanda, si mal no recuerdo, que se quedan simplemente con mencionar algunos puntos importantes. Yo creo que en las de Rabaté hay una profundización sobre temas muy particulares, pero me parece que no abordan esta complejísima relación entre la obra literaria y la filosofía del propio Unamuno, que creo que para los que nos interesa el pensamiento unamuniano es exquisito encontrar estas reflexiones del propio drama intelectual existencial que don Miguel vivía y que se había traducido en su obra. Me parece que todos aquellos que hemos tenido este encuentro con don Miguel en algún momento de nuestras vidas, hemos notado que uno de los principales aspectos de su obra es la sinceridad con la que él suele escribir, ¿no? Esta pasión que se traduce en letras y que suelen ser muy transparentes al respecto digamos, del Unamuno de carne y hueso
que él mismo se personifica en su obra, ya sea como filósofo, ya sea como literato, y que nos deja esa sensación, voy a decirlo de esta forma kierkegaardiana, de temor y temblor, de, un acontecimiento intelectual, muchas veces traumático, que acontece en sus lectores y que sin duda pues, responden a esta inquietud existencial que don Miguel pretendía transmitir primeramente. Me parece que el trabajo del doctor Ángeles puede compartir este sentimiento de una manera sobresaliente y sin duda invita a ir a las obras de Unamuno, ya con estas claves de lectura, a intentar, digamos, traspasar esta lectura inmediata que podríamos percibir en sus letras. O sea, yo creo que estos trabajos ayudan mucho para, y como también lo ha hecho yo creo el cine, para romper pues estos lugares comunes que hay en torno a la figura de Unamuno, ¿no? Que nada más recordamos al Unamuno de las fotos, justamente del Unamuno de la foto que usamos de hora de imagen para esta presentación del libro, el Unamuno anciano, de la barba blanca, canoso, medio estrafalario, de mal carácter, muy solitario, políticamente ambiguo, que pues es una leyenda, de alguna forma, se ha vuelto un personaje literario y que creo que este tipo de trabajos nos permiten conocer todo lo que hay detrás de este hombre y también recuperar aspectos de su obra que han quedado olvidados. A mí en particular, por ejemplo, me ha llamado a mí mucho la atención el Unamuno de inicios del siglo XX, digamos, después de la crisis su crisis existencial de 1897 a 1912, digamos, los años previos a Del sentimiento trágico de la vida, que creo que es donde yo encuentro sus obras más interesantes, o sea, que en mi punto de vista para mí son En torno al casticismo, que me parece que es una obra muy vigente y que habrán que hacer nuevos estudios ahora que, por ejemplo, el tema de pueblo es una de las discusiones habituales en la filosofía y, por ejemplo, leer la intrahistoria y el propio casticismo en nuevas categorías, pues creo que nos sirven mucho a leer nuestro tiempo y nuestra condición como pueblos hispánicos, ¿no? Y creo que parte de la intención de este ciclo de conferencias para ensayistas de lengua hispana es precisamente acercarnos a esta intrahistoria y estos puentes comunes que, por ejemplo, unen a Granada con México, y creo que sin duda Unamuno es un ejemplo de esto, ¿no? Yo encuentro en estas pistas un poco de estas posibles comprensiones que podrían darnos pistas a nosotros como iberoamericanos para tener mayor conciencia de nuestra propia cultura. Y la otra obra, sin duda, pues me parece que es Vida de Don Quijote y Sancho, donde también encontramos pues una obra única en su género, una obra que explora precisamente, yo creo que esta complicada relación que encontramos en Unamuno entre la filosofía y la literatura y este síntoma pasional que en Don Miguel, creo que como bien lo menciona el doctor Ángeles a lo largo de su obra, se va depurando con el paso de los años. O sea, creo que este periodo que yo les menciono, que creo que Cerezo Galán llama los tiempos del quijotismo quijánico, que van de 1900 a 1900, antes del Centro Trágico de la Vida, pues se caracterizan por esta ruptura radical con los modelos racionalistas, positivistas, inclusive socialistas, que Unamuno cargaba antes de esta crisis espiritual, ¿no? Entonces es el momento de fractura, yo lo podría leer como este momento, digamos, del neoconverso, que tiene esta genuina inquietud espiritual por intentar explicarse a sí mismo los embates de la pasión que se traducen en un diálogo con el mundo a partir de una peculiarísima forma de comprender la filosofía que después se va perfeccionando, ¿no? En el libro, por ejemplo, cuando el doctor Ángeles menciona este punto, recuerda una mención que Unamuno hace cuando ya supera el paradigma y dice, ahora estoy leyendo Orígenes y a las herejías del siglo III. Entonces creo que ahí se puede encontrar una vena de este gran pensador que sin duda nos simbra, y creo que en esta primera parte que el doctor Ángeles está explorando, reluce este hombre inclasificable, este hombre que tiene intercambio epistolar con intelectual relevante de su tiempo en lengua hispana, este hombre que aprendió rudimentariamente danés para leer a Kierkegaard cuando nadie leía a Kierkegaard,
este hombre que sin duda creo que es la principal joya de esta generación de fin del siglo XIX y que su legado ha quedado un poco empolvado por muchos prejuicios que hay en torno no tanto a la obra de Unamuno, sino a la persona, al hombre de carne y hueso Miguel de Unamuno, que resulta incómodo a la derecha, que resulta incómodo a la izquierda, que resulta incómodo a la heterodoxia, que resulta incómodo a los católicos más ortodoxos, pero que sin duda nos invita al pensamiento. El texto del doctor Ángeles me parece que es un texto con una perspectiva académica muy rigurosa y que sin duda va a aportar mucho a los estudios unamunianos, pero que también creo que es un texto que va a servir de una muy buena introducción para aquellos que quieran conocer más de Don Miguel sin necesariamente tener que buscar este grado de alta especialización para la investigación académica, porque creo que de los dos mundos, ese es un gran mérito, es bueno contar con este tipo de trabajos. Y ya para terminar, pues nada más yo señalaría eh, una reflexión sobre por qué creo que hoy es muy vigente el pensamiento de Unamuno. Y creo que tiene que ver con este contexto de cambio de época, con este contexto donde parece ser que los pensadores solitarios, los lobos solitarios, como lo fue Unamuno, o sea, hombres que no vienen de una escuela ni dejan una escuela como tal, aportan porque es el hombre pequeño frente a la tormenta que grita de cara a ella, pero que en esta experiencia, en este testimonio de estos lobos solitarios, creo que podemos hacer un muy buen balance de nuestro tiempo y podemos ver por dónde están yendo los extremos, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, la película de Amenábar lo que intentó relucir fue precisamente este aspecto del Unamuno perseguido por republicanos, perseguido por franquistas, pero que a su vez tenía amigos republicanos y amigos franquistas en un conflicto donde él queda siendo él mismo en su autenticidad, como en una completa paradoja, algo muy propio de su propio pensamiento, ¿no? Entonces creo que estos trabajos nos permiten ir profundizando en este gran personaje, que me parece que su testimonio es muy importante para nuestros tiempos, y asimismo pues nos van señalando también nuevas comprensiones de la filosofía y de la propia literatura, que creo que es la finalidad más importante de todos estos trabajos, ¿no? Entonces, rescata, me parece, a partir de la figura de Unamuno, el papel estilístico literario que puede tener la filosofía, que debe trascender, evidentemente, el paper y el ensayo filosófico, que muchas veces es muy estéril, pero también la literatura creo que aquí le señala que puede tener un contenido existencial profundo y no solamente se tiene que quedar en lo plano o en historias que no tengan este contenido existencial que haga simbrar al hombre. Y creo que estos ejercicios pasionales, como los que hace Unamuno, pues son inmejorables para poder mostrar este tipo de facetas. Entonces, pues le agradezco profundamente al doctor Ángeles, espero que le vaya muy bien en ventas a su obra. Eh, Ojalá que, entiendo que primero se va a publicar y editar en España, espero que pronto llegue a México y ojalá pues los estudios unamunianos se enriquezcan a partir de esta gran obra, que me atrevo a decirlo sin miramientos y sin, porque Paco sea una persona a la cual yo estimo mucho, sé que va a ser o está en vías de convertirse en un clásico y una referencia académica para el pensamiento unamuniano. Así que pues felicitarte, Francisco, por tu gran obra y enhorabuena. Muchísimas gracias, José Miguel, por esas palabras y por la muy generosa lectura, ¿no? Y planteamiento en torno a este libro. Muchas, muchas gracias. Pues enhorabuena para los dos. Y bueno, ahora toca abrir el espacio de preguntas para todos los que están escuchando la videoconferencia. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, la puede escribir en el chat y la Bueno, podemos leer para... llegan preguntas y lo tendré que preguntar al autor, ¿no? O sea, ¿tú cuál crees que sea hoy
la relevancia de Unamuno y por qué crees que haya este interés cultural ahora en su, yo creo que más que en su obra, en su figura como persona. Sí, es una pregunta complicada y con muchas aristas, tanto que posibles respuestas, ¿no? Porque creo que lo último que ha hecho el cine, ¿no?, en efecto, es concentrarse en la figura de Unamuno y especialmente concentrarse en los últimos años de Unamuno, ¿no? Una de estas razones es porque las relecturas sobre la guerra civil, ¿no?, española se han convertido en tema central, no solo en España, no solo en Iberoamérica, sino en general en el mundo, por la época de cambio que vivimos, ¿no? Por la muy complejísima geopolítica que tenemos en el mundo, ¿no? Y creo que la guerra civil española se ha convertido en un paradigma que si bien se pudiera explicar, ¿no?, tanto en su génesis, su desarrollo, sus contradicciones y demás, podría ayudarnos mucho para saber en qué lugar geopolíticamente estamos, ¿no?, como civilización, ¿no? No solo en Iberoamérica, insisto, ¿no?, y no solo en los estados-nación iberoamericanos. Y ahí, evidentemente, la figura con la que podemos congeniar muy fácilmente es Miguel de Unamuno, no porque tengamos esa talla intelectual, ¿no?, que es muy difícil alcanzar, sino porque, en efecto, tal como lo decías, José Miguel, ¿no?, advertir al hombre pequeño, al hombre concreto, diría yo, al hombre de carne y hueso, en medio de la historia que no puede ver, ¿no?, pero especula in eternitate, por ejemplo, ¿no?, pues esto es muy cercano a todos nosotros, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros puede ver la historia con el ojo de Dios, ¿no? Y sin embargo estamos en ella. Y pretender hacer un juicio sobre el papel que alguien juega en la historia con mayúsculas, en los rieles de la historia, creyendo que esa persona estaba justamente eh, pudiendo dominar todo el horizonte de la historia, pues es algo que se viene abajo cuando vemos, por ejemplo, el típico caso, el muy particular caso de Miguel de Unamuno. O sea, un intelectual de primera línea en muchos sentidos, y que sin embargo pues está confundido como el que más frente a un conflicto que le supera por todos lados. Y además, un segundo elemento fundamental que me parece que tiene que ver con este renovado interés en su figura, insisto, por lo menos en el lugar del cine, tiene que ver con el hecho de descubrir cómo Miguel de Unamuno, como pasa con muchos otros intelectuales, en muchos otros movimientos políticos, sociales, históricos, religiosos, son utilizados por distintos movimientos, ¿no?, su figura, para justificarse o para autojustificarse, ¿no? Y eso justamente ha llevado a una labor documental que reabre el caso Unamuno, digamos, a nivel político, pero también a nivel religioso y a nivel intelectual en general, ¿no? No por nada, justamente hace un par de años, los Rabaté publican una nueva versión de biografía, ¿no? Convencer hasta la muerte, ¿no? Precisamente recuperando otra vez la vida completa de Unamuno, pero poniendo énfasis en algunos puntos que habían quedado fuera, por ejemplo, de un libro que habían escrito especialmente en torno al papel de Unamuno en la Guerra Civil, que es en El Torbellino. Luego, el muy, muy, muy reciente documental de Manuel Menchón, ¿no?, que además da lugar después a un libro que publica junto a Luis García Jambrina para reflexionar sobre esos contenidos, que intentan explicar la muerte de Unamuno, ¿no? Porque todos nos hemos quedado con la leyenda de la muerte de Unamuno con aparentemente un solo testigo, que ni siquiera era nuestro amigo, que nunca lo había ido a visitar y es el que da la versión oficial, ¿no?, de cómo muere Unamuno. Muere solo, pues, aparentemente, y ya. Entonces, renovar otra vez cómo Unamuno tiene una suerte muy peculiar, ¿no?, durante esos meses, ¿no?, de julio a diciembre, ¿no?, que es diferente a la que viven otros intelectuales, por ejemplo, igualmente incómodos, García Lorca, por ejemplo. Pero ¿por qué? O sea, las preguntas de por qué Unamuno le va diferente, aparentemente, por qué Unamuno aparece tanto
porque Unamuno además es recuperado por ambos bandos, por los unos y los otros, como decía Unamuno, ¿no? Con H ambos, ¿no? Es algo que me parece ha renovado el interés en su figura. Ahora, el interés en su obra también, o sea, evidentemente con menos peso mediático, ¿no? Pero también ha tenido lugar últimamente, ¿no? Porque hay así junto a esta nueva y preciosísima edición de Niebla en Cátedra, pues también hace un par de años se edita una primera versión de las novelas completas de Unamuno, ¿no? Por ejemplo, preparados por Garrido Ardila, ¿no? En donde hay una lectura totalmente renovada de la novela unamuniana, ¿no? O sea, justamente ya lejos de todas las convenciones que la crítica literaria de los años 40 o 50 del siglo pasado habían dejado sentadas para la lectura de Unamuno. O sea, Garrido Ardila, por ejemplo, lee la novela unamuniana en el contexto de la Europa, justamente de la novela modernista, por ejemplo, ¿no? Y junto a ello, pues también nuevos estudios sobre la poesía de Unamuno, el hito que para los estudios unamunianos supuso la publicación del primer volumen del Epistolario Unamuniano, ya recuperado, ¿no? Hasta 1899, que hacen también los Rabaté, y que, bueno, por lo menos nos ofrece las cartas que escribió Unamuno hasta ese año, ¿no? Un trabajo todavía por hacerse está en establecer justamente toda la correspondencia, a ver qué cartas recibió Unamuno, porque si Unamuno escribió miles de cartas, o sea, Unamuno recibió todavía, yo creo que el doble, ¿no? de correspondencia. Encontrar las razones de por qué respondía algunas cosas, otras no, cuáles eran justamente las condiciones en las que ese pensamiento muy íntimo, pero al mismo tiempo con esta conciencia de saber que sus cartas un día se iban a leer, el epistolómano que se forma en él, me parece que también es muestra de este interés que nos lleva a ver que en Unamuno hay un pensador, un escritor, un intelectual, ¿no? Ese es el modelo del intelectual español, como lo ha tratado de mostrar Stephen Roberts, por ejemplo, que es vigente sobre todo porque más allá de los juicios sumarios, de las afirmaciones perentorias, se ocupa de los problemas con mucha pasión, con mucha rigurosidad, pero siempre asumiendo que su posición puede ser la contradicción de la que a su vez tenga el día de mañana, ¿no? Es decir, aquella afirmación preciosa y al mismo tiempo difícil y contradictoria que tiene en el famosísimo ensayo de mi religión, donde dice, defenderé mi santa libertad de contradecirme en la siguiente página si es necesario, pues es algo que define a Unamuno, ¿no? O sea, Unamuno no puede pensar si no es desde el corazón, entendido incluso pascalianamente, ¿no? Es decir, o sea, la lógica unamuniana es la cardíaca. Y advierte creo que un gran valor de Unamuno está justamente en esta habilidad que tiene para subrayar de manera muy, muy precisa cuáles son los límites de todas las posiciones cuando se vuelven dogmáticas, ¿no? Y cuáles son sus peligros. Entonces, Unamuno prefiere estar en el medio, prefiere el pensamiento irreductible y prefiere asumir esas paradojas como forma vital del hombre de carne y hueso. Creo que ahí es donde está la gran virtud unamuniana. Porque no es un pensador a quien leamos porque coincidamos con él. Me parece que el gran valor de Unamuno es que se le puede leer justamente porque nos va a interpelar, porque nos va a sacudir, porque precisamente nos va a despertar y porque con Unamuno suele no haber medias tintas, ¿no? Creo que ahí es donde está el gran valor de Unamuno, su vigencia, y además de que ya a nivel muy, muy peculiar, a nivel de estudio, de análisis académico, la obra de Unamuno pues siempre da para pensar nuevas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por esta excelente presentación de Unamuno y del libro, que seguramente será una gran obra.
Y gracias al profesor José Miguel Ángeles de León también por los muy buenos comentarios sobre esta obra. A la audiencia le comento que este video está siendo grabado y lo podrán encontrar en la página de Facebook del CISAF y posteriormente en el canal de YouTube del CISAF y del Centro Cultural Nuevo Inicio, por si gustan verlo con más detenimiento y compartirlo también. Agradezco mucho a todos los presentes, a los ponentes y enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, a nombre del CISAP les agradezco también al IFES, el Centro Cultural Nuevo Inicio, por esta iniciativa. Y pues les recuerdo igual a nuestra audiencia que seguiremos con este ciclo de conferencias para ensayistas en lengua hispana. Entonces sigan al pendiente de las redes sociales del CISAP, del IFES y también del Centro Cultural Nuevo Inicio para los siguientes eventos. Aunque creo que tenemos una última pregunta, tenemos un poquito de tiempo. Entonces no sé, Carmen, si pudieras leerla. Ahí está. Ah, claro. A ver. Pregunta. El doctor Cerón mencionaba que el uso de Unamuno de ciertos artificios en sus obras, como monodiálogo, es para ilustrar cómo pensamos. ¿Cuál diría que es un motivo de interés de Unamuno por mostrar cómo piensa el hombre en sus obras? Bueno, me parece que a ver, ¿cuál es el motivo por recurrir a ello? Me parece que tiene que ver con un descubrimiento a nivel muy concreto, muy personal. En los años madrileños, así llamados, los años de estudio en Madrid antes de 1884, tanto en su correspondencia como en los cuadernos escribe entonces, especialmente el cuaderno 5, encontramos algunas anotaciones que, por ejemplo, o sea, y ahí hace anotaciones de manera como de un diario intelectual, digamos. Unamuno, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Unamuno no le gusta vivir en Madrid, ¿no? Así como en sus años de exilio va a detestar como nadie París, por ejemplo. Bueno, a Unamuno no le gusta Madrid porque le parece un lugar muy lejano a lo que era su Bochito, como le llamaba su Bilbao, ¿no? Es decir, es un lugar muy bullicioso, en donde las reuniones intelectuales le empiezan a hacer un poco de incomodidad, ¿no? Le parece que es algo más, son más reuniones sociales que cualquier otra cosa. Le molestan los cafés y demás. O sea, es un pensador que hoy no veríamos escribiendo en un café, por ejemplo, ni mucho menos. Las presentaciones no le habrían agradado. Y tiene justamente este encuentro consigo mismo siempre que regresa a la habitación que renta en Madrid, ¿no? Y ese encuentro con su soledad y cómo empieza a vislumbrar su día, porque todos los días aparentemente hace una recomposición de lo que vive. Entonces, esa es la primera experiencia de narración que tiene Unamuno. Bueno, hay una muy infantil que él recuerda, que es cuando, como él no sabía o no era muy bueno para jugar prácticamente nada, lo que hacía para medianamente socializar cuando estaba en el colegio era contar cuentos, ¿no? O sea, escribía cuentos y los contaba, ¿no? Los leía. Bueno, esa sería, digamos, como la primera aproximación que él tiene a la literatura, ¿no? Por decirlo así. Pero en este retorno cotidiano a su soledad, él advierte justamente cómo no pensamos sistemáticamente, es decir, no pensamos por deducción, o sea, no vivimos por deducción, perdón, no vivimos por deducción, sino que vamos viviendo sin argumento. Esto a los lectores de Niebla les va a sonar muy, muy cercano, ¿no? ¿Se acuerdan? Este personaje de Niebla, de Unamuno, que dice que quiere escribir una novela que no tenga argumento, donde la gente solo hable. Bueno, esta justamente técnica escritural que practica mientras describe su práctica en Niebla, pues tiene su primera aproximación en esos años madrileños. Es decir, por ejemplo, hace monodiálogo porque es como él ve el mundo. O sea, esto más bien después tendrá que ver con el esfuerzo estilístico de trasladarlo a la redacción de una novela, por ejemplo, o del teatro. Una de las cosas que siempre se han dicho del teatro unamuniano es que es un teatro muy raro porque no pasa nada. O sea, sobre todo cuando la gente en esos años iba al teatro para ver que ocurrieran cosas, pues todo ocurre de manera interior, ¿no?
en el teatro unamuniano. Hoy no estaríamos tan lejos de aceptar esto como un teatro ya no solo no experimental, sino pues algo muy cotidiano. Pero en los años que Unamuno escribió teatro, en los años 30, sobre todo después del exilio de Fuerteventura, pues lo que alcanzamos a ver es precisamente otra vez esta apelación al monodiálogo, ¿no? ¿Por qué termina escribiendo así? Porque existencial y vitalmente se da cuenta que los seres humanos así vivimos. O sea, vivimos sin argumento, nos vamos haciendo y hacemos un tránsito normalmente, sobre todo cuando se es un lobo solitario, con esta expresión muy linda que utilizaba José Miguel hace un momento, pues pensamos mientras hablamos, ¿no? O sea, nos volvemos patentes para nosotros mismos y nos hacemos de una existencia mientras nos vamos hablando. Y a veces ocurren muchísimo más cosas dentro de nosotros que en el exterior de nuestra propia persona. Entonces, esa sería la razón por la cual apela a esos recursos. Y evidentemente de manera técnica, porque Unamuno está leyendo a mucha gente que ya está utilizando cosas así. Knut Hamsun, por ejemplo, ¿no? para citar alguno. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta más, si tiene tiempo. Dice así: ¿cuáles de sus obras son hitos para analizar la filosofía de Unamuno a través de los años y por qué serían relevantes para analizar? Muy bien, bueno, a ver, dependiendo de los temas que nos interesen, pero por ejemplo hay cosas que son muy importantes. Habría que leer filosofía lógica, sobre todo para ver en los textos más famosos de qué se está distanciando Unamuno respecto de sí mismo. En torno al casticismo que mencionaba José Miguel es fundamental, ¿no? Para entender no solo la noción de intrahistoria de Unamuno, sino para ver su primer acercamiento, por ejemplo, al misticismo, ¿no? Al misticismo español. Asimismo, Vida de Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida, por supuesto. El Tratado del Amor a Dios, que muchas veces se deja de lado, pero que es la continuación o la contradicción o el complemento al mismo tiempo del sentimiento trágico de la vida. También yo lo pondría ahí sobre la mesa. Los ensayos sueltos de Unamuno, los ensayos que escribe, por ejemplo, en torno a 1900, son bien importantes. Y, bueno, literariamente, evidentemente, a mí me parece muy importante Nuevo Mundo, que se estudia relativamente poco. Me parece muy importante Niebla, claro. Pero, por ejemplo, también Abel Sánchez y Cómo se hace una novela, ¿no? Cómo se hace una novela es un texto muy peculiar, muy inclasificable, si de suyo las novelas de Unamuno o sus textos son difíciles de clasificar. Cómo se hace una novela es un texto que es muy difícil de clasificar y lo experimentan hasta los libreros, ¿no? y los bibliotecarios. Pero me parece que estas son obras muy importantes. Y todas estas obras en conjunto son muy importantes. Si los leemos, además, me parece de la mano de la correspondencia. O sea, Unamuno no es que solo le gustara escribir cartas. Es que Unamuno pensaba en sus cartas de manera muy profunda. Entonces, ese epistolómano que hay en Miguel de Unamuno nos permite al mismo tiempo ir viendo qué pensaba sobre sus obras, por qué las estaba escribiendo. Digo, o sea, hay muchas cosas que Unamuno escribe pues para completar el mes, realmente, ¿no? O sea, Unamuno tenía un salario limitado, tenía 10 hijos, ¿no? O sea, y por eso se suele decir que la segunda quincena del mes publicaba más que la primera, pues porque había que llegar a fin de mes, ¿no? Pero hay muchos otros textos que justamente Unamuno publica más que por otra cosa, por una necesidad cuasi ontológica, ¿no? O sea, entonces, estas obras de Unamuno me parece que son esenciales, ¿no? Y bueno, a la gente le gusta la poesía unamuniana es bien extraña. No nos olvidemos, a mí siempre me gusta recordar cómo el primer poemario de Borges va acompañado de una nota en donde Jorge Luis Borges dice, ¿no? que lo que quiso hacer ahí era imitar, dice, ciertas fealdades que me gustaban de la poesía de Unamuno, ¿no? Entonces, nada más como para que tengamos un poco
algún elemento de ponderación de lo que eso significa. Y, y yo no dejaré evidentemente de lado ni el teatro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero sí, el Unamuno ensayista es vital, y una de las cosas bien peculiares de Unamuno es que parece que todos los ensayos los escribía, o sea, como que no se levantaba de su silla hasta que terminaba ese ensayo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que pensar y que leer de don Miguel de Unamuno, ¿no? Bueno, pues creo que perdimos la conexión con Carmen porque se salió, pero bueno, entonces pues ya, si no vuelve, pues aquí terminamos la sesión. Muchísimas gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación. Ya sabes que en el CISAB, y me atrevo a decir que también en el IFES y en Nuevo Inicio, tienes tu casa. Muchísimas gracias. Gracias al IFES, gracias al Centro Cultural Nuevo Inicio y al CISAF por el espacio. Gracias a quienes estuvieron aquí a través de Zoom, a quienes nos pudieron seguir por las páginas de Facebook de todas estas instituciones. Y de verdad, siempre agradecido por tener un lugar en un espacio en donde, siempre lo digo, se puede pensar claro, pensar en libertad y pensar rigurosamente, como es el CISAF, ¿no? Y ojalá también pronto presencialmente podamos ir a Granada y tener este intercambio con ellos, porque yo creo que Unamuno es el puente inmejorable para poder tener ese puente entre España y la América hispana, que encuentran, por ejemplo, en la ciudad de Granada, pues un foco de pensamiento muy interesante, que creo que ese es el gran mérito de este ciclo de conferencias. Precisamente es lo que se intenta hacer, revitalizar estas relaciones intelectuales que con el paso de los años se han ido enfriando. Claro, además lo dices muy bien, ¿no? Granada es un epicentro cultural e intelectual para Iberoamérica, ¿no? Justamente esta España andaluza, además con un centro tan riguroso y de estudio tan importante como es el Centro de Estudios Filosóficos de Wittgenstein, pues siempre es un lugar que dan ganas de visitar. Entonces, por supuesto que apenas hay oportunidad estaremos allá, siempre que se den las condiciones para ello. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a toda esta audiencia y pues, como ya les dije, sigan al pendiente de las redes sociales del CISAP, del IFES y del Centro Cultural Nuevo Inicio para nuevos eventos dentro de este ciclo de conferencias Edith Stein para ensayistas en lengua hispana. Muchísimas gracias.